Ahí ya estamos. Cuando les parezca, arrancamos. Dale. Bueno, antes de comenzar ya a desarrollar los otros conceptos que quedaron pendientes, me gustaría preguntarles si se acuerdan cuáles fueron los que tocamos la clase pasada. A ver, así ya arrancamos de entrada. Sin mucho pensar. A ver, ¿se acuerdan? Como dijo el profe, no lo Ay, escuché. ¿qué conceptos tocamos la clase pasada? ¿De qué hablamos la clase pasada? La clase, el Concepción. encuentro, el momento. ¿Se acuerdan? Concepción de la sexualidad, los tipos de sexualidad. Habíamos comenzado a hablar, voy a cerrar mi ventana. Habíamos comenzado a hablar de conceptos relacionados a la educación sexual y que es importante empezar a destacarlos como para poder comprender después ciertos puntos importantes a la hora de avanzar con el programa. Y habíamos comenzado con sexualidad, habíamos empezado a hablar de sexo y habíamos tocado como diferentes tópicos dentro de lo que es sexo como concepto biológico, ¿no? Simplemente era para ver si estaban atentos. Vamos a empezar a compartir pantallas y yo les muestro cómo continuamos hoy. Y a poner especial atención porque después voy a tomar una evaluación de esto. Así que se les estoy adelantando. En realidad va a ser una autoevaluación, ¿cierto, chicos? Exacto. Nos Que va a ser- asusta. Profesora, una pregunta. ¿Usted cómo arma esas presentaciones? ¿Es una aplicación y cómo se llama? Es secreto, Iván. No, es otro precio, digamos. Eso, digamos, son clases que se cobran, digamos, aparte. Está muy bueno, sí, muy didáctico, entretenido, está bueno. No, la aplicación la pueden ocupar ustedes. Se llama Geniali, la aplicación. ¿Sí? Acá dice Geniali. Es una página para armar presentaciones, valga la redundancia, y tienen otras opciones también, presentaciones, dossier, infografías, gamificación, ahí se pueden hacer juegos también, por ahí armo alguno para ustedes. En mi caso, que yo les comparto el link, que solamente ustedes lo pueden ver, es porque yo me suscribí a la página, o sea, pagué una importante suma de dólares, y bueno, tengo por ahí la facilidad de poder descargar o compartir el enlace exclusivo, pero de igual manera se puede usar gratuitamente. Por ahí lo que no les da la opción es como Prezi. Prezi en formato gratuito no les permite por ahí descargar o usar sin conexión. En este caso es parecido a Prezi, es otra herramienta para armar presentaciones. Hay un montón de opciones para trabajar, la verdad que sí es muy bueno. Y la verdad que para ser gratuito se puede usar bastante. Yo pagué para simplemente poder descargar y demás, pero se puede usar tranquilamente como opción gratuita. Así que se las recomiendo si tienen que trabajar con presentaciones para materias y demás, viene al pelo. Así que bueno, habíamos empezado a trabajar con el concepto de sexualidad, ya un poquito estuvimos conversando en varias clases y después lo vamos a retomar hacia el final cuando hagamos un repaso, pero me quiero ir a los otros conceptos que habían quedado pendientes. Si ustedes recuerdan un poco el hilo conductor de lo que veníamos trabajando, nos quedamos acá, en los conceptos básicos, ¿sí? Y habíamos trabajado con el término sexo para empezar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, estábamos hablando de que el sexo implica varias cositas, ¿sí? Primero estamos hablando de biología, estamos hablando de la diferenciación biológica del ser humano en varón y mujer, ¿sí? En dos sexos bien marcados, bien diferenciados. Habíamos tocado un poquito las distinciones de sexo, sexo cromosómico genético, sexo hormonal, sexo genital y sexo gonadal. Cuando hablamos, si ustedes recuerdan, del sexo cromosómico genético, estábamos hablando del componente, valga la redundancia, genético que tenemos en todas nuestras células, el componente sexual genético que tenemos en todas las células del cuerpo y que nos hacen varones y mujeres y que por lo tanto establece esto de que yo no puedo cambiarme de sexo, ¿sí? Acá donde dice no se elige ni se cambia es porque en el momento de la fecundación, si ustedes se acuerdan, se establece el sexo del bebé y eso ya no se puede cambiar, ¿sí? Es aleatorio, es al azar, nosotros no podemos escoger el sexo del bebé y el que lo define es el varón siempre, porque tiene
las dos alternativas, X e Y. Y al aportar uno de los dos cromosomas sexuales, ¿sí? Puede aportar las dos opciones. Siempre que hablemos, chicos, de material genético, de cromosomas y demás, estamos hablando del ADN, ¿sí? Estamos hablando de ese conjunto de información que nos define como especie, ¿sí? Como seres vivos. Y al hablar de cromosomas sexuales, al hablar de material genético de índole sexual, estamos hablando de toda esa parte de la diferenciación sexual, ¿sí? Y que proviene de toda una evolución previa. Entonces, cuando hablamos de cromosomas, cuando hablamos de de poder establecer el sexo del bebé en dos sexos, estamos hablando de que nosotros respondemos a todo un camino evolutivo de atrás. Y estamos hablando de que al momento de la fecundación eso se va a establecer de una manera que no puede ser luego cambiada, ¿sí? Es el punto de partida para el desarrollo entonces de esa diferenciación sexual de la nueva persona. Ahora, como habíamos hablado en la clase pasada, a lo largo de la gestación, obviamente que vamos a ir atravesando las diferentes etapas del desarrollo, los diferentes estadios, digamos. Y cuando hablamos del cromosómico genético, estamos hablando de esa información que va a estar en todas las células, ¿sí? Y que se va a ir traduciendo en las otras instancias. Cuando hablábamos de sexo hormonal, estábamos hablando de las hormonas sexuales. ¿Cuáles? Testosterona, estrógeno, progesterona, que son todas esas sustancias químicas que circulan por sangre y que en determinadas etapas de la vida van a imprimirnos esta diferenciación sexual. Las hormonas tienen una participación muy activa dentro de la panza de nuestra mamá cuando nos vamos desarrollando dentro del vientre de nuestra madre hasta el momento del parto. Después sigue toda una etapa en la que las hormonas obviamente van a seguir funcionando, pero a un nivel un poco más como tranquilo. Se vuelven a activar y a segregar en forma muy abundante en la pubertad cuando nos diferenciamos a adultos y se nos desarrollan los caracteres sexuales secundarios que les decía en la clase pasada. Todos los órganos, la maduración de los órganos genitales, la aparición de vello, o sea, todos esos signos que nos van a diferenciar en mujeres y varones adultos, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de sexo genital, te estoy hablando de los aparatos reproductores, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los aparatos reproductores internos o externos en ambos sexos. Y sexo gonadal les explicaba que era el lugar donde, los órganos donde se van a producir las células sexuales, óvulos en el caso de las mujeres, y espermatozoides en el caso de los varones, ¿sí? Hasta ahí, me parece que no habían quedado dudas, me parece, hasta ahí estamos bastante bien. Profe, una pregunta, profe. Sí. Viste que está siempre así el que te hace una pregunta así, viste, complicada. Bueno, yo soy ese alumno, profe. Entonces, ¿se puede, profe, construir un sexo nuevo para una persona? No podemos construir un sexo nuevo entendiendo que desde el momento de la fecundación está establecido el sexo biológico de la persona. Ahí hay algo muy ambiguo porque por ahí se habla hoy en día de la famosa construcción o deconstrucción del sexo de la persona, como si fuera algo que yo hoy soy mujer, mañana decido, me autopercibo como otra cosa. Y esa palabrita percepción está bastante manoseada, realmente. Porque estamos hablando de una percepción subjetiva de la persona propia de experiencias o propia de otras cuestiones que por ahí escapan a la biología de la persona. Nosotros tenemos, por naturaleza, dos sexos bien definidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La mente humana es tan amplia, es tan complicada, que empiezan a surgir otras cuestiones, entonces, que nos llevan a lo que hoy hablamos, que lo vamos a tocar dentro de un rato, nos lleva a los ámbitos del género, ¿no? Pero si hablamos de que el sexo se construye, no, el sexo no se construye, el sexo se desarrolla, ¿sí? Y ahí me lleva a la otra palabrita que es la identidad sexual. Pero si ustedes me preguntan, ¿el sexo se construye? No, el sexo se desarrolla. Se desarrolla desde el momento de la concepción y se va a ir desarrollando durante toda la vida, ¿no? Porque dijimos que la sexualidad es algo dinámico, no es algo estático. Yo no soy la misma que hace 10 años atrás, ¿no? A partir de esta idea de la sexualidad como una realidad más dinámica,
estamos pensando justamente de que en todo este proceso de desarrollo de la persona, o sea, la persona se va desarrollando, va creciendo, va evolucionando también, se podría pensar de ese modo. Entonces, la sexualidad abarca a toda la persona en las diversas manifestaciones de la persona, ya sea lo Exactamente. interno como lo externo, no solamente cuestiones vinculadas a lo genital, sino también a todos los aspectos inherentes a esos aspectos vinculados a su sexo, en este caso. Ahora, bien como lo viene planteando Clara, la sexualidad como realidad dinámica lo que nos muestra es que la persona tiene una fuerza para poder construir su persona. Y en este caso la construcción de su persona, digo, no tiene que ver con la construcción del sexo, ¿sí? Porque el sexo es dado, ¿sí? Y en esa situación innata, propia, inherente a la naturaleza del ser humano, la sexualidad va a jugar un papel importante y decisivo en el desarrollo de la personalidad. Y la personalidad es otra cuestión vinculada, obviamente, a la persona, que tiene como componente central la constitución de la identidad. Y como hablar de identidad es poder hablar del yo soy, es importante pensar el yo soy en términos sexuales también. ¿Por qué? Porque yo soy una persona con sexo y eso, de alguna forma, es algo que se va a desarrollar a partir de el tránsito por los distintos momentos o etapas que pasa el sujeto en la vida, ¿no? Y hay momentos o situaciones significativas en relación a las vivencias de orden sexual que hacen que el sujeto también vaya teniendo como cierta significación de su persona a partir de estos aspectos. Pero bueno, es como para ampliar un poquito lo que venían mencionando. Perfecto, Alberto. Gracias por la intervención que justamente es válida para poder comprender esto de cómo nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el decir somos un sexo implica un montón de cosas también cuando hablamos de la personalidad. Y cuando hablamos de la condición sexuada, también por ahí me faltó mencionar esta partecita, es porque justamente, bueno, esto es como un desprendimiento del tópico anterior, ¿no? De las cuestiones de sexo y las distinciones de sexo, y un poquito lo que decía Alberto recién, en los seres humanos, el ser varón o el ser mujer tiene un significado específico y propio, o sea, no es solamente hablar de machos y hembras como cuestión meramente animal, sino estamos hablando de que nos diferenciamos en varones y mujeres, y eso en la especie humana tiene un sentido trascendente, ¿no? Dimorfismo significa dos formas, por ahí, si hacía falta explicar el término, nos diferenciamos en dos formas, ¿no? Varones y mujeres. Pasamos un poquito a otros dos términos más, lo mencionaba recién, la identidad sexual y la orientación sexual, ¿no? Cuando hablamos de la identidad sexual, estamos, bueno, ya un poquito estuvo diciendo Alberto, estamos hablando de que justamente es la mera afirmación y convicción de que somos un sexo, ¿no? Un sexo determinado y que lo vamos a ir desarrollando durante toda nuestra vida. Ahora, la orientación sexual va a tener que ver justamente con el contexto, con la educación, si atienda a la base biológica, ¿sí? Siempre atienda a la base biológica, y estamos hablando de que la especie humana en su mayoría es heterosexual, ¿sí? No es que nuestra especie es asexuada, no es que nuestra especie nace con una incógnita desde el aspecto biológico, no, nosotros somos sexuados naturalmente, varones y mujeres, desde la concepción, ¿sí? Y tendemos hacia la atracción hacia el sexo opuesto porque estamos hablando también de la supervivencia de la especie. O sea, hay cuestiones naturales que nos orientan a buscar al otro sexo. Entonces, no es que de pronto nacemos sin saber o sin tener idea de las cuestiones sexuales. Hay todo un orden natural establecido, ya y preestablecido, que nos diferencia así y que siempre nos va a ordenar hacia la perpetuación de la especie. Obviamente que no es que estamos hablando solamente de un instinto, sino que le damos otro significado a esto de la cuestión de la procreación en sí misma, ¿no? Ya, me parece que está bueno agregar algo de un autor muy importante de la psicología, que es Sigmund Freud, que seguro lo habrán leído en la secundaria, no sé si ya lo mencioné el otro día, estoy seguro que sí,
pero que justamente en uno de sus libros, Freud escribió muchísimos libros, y uno de ellos se llama 3 ensayos para una teoría sexual. En esos 3 ensayos lo que él hace es comentar un poco cómo el sujeto va desarrollando su persona a partir de las distintas etapas por las que va atravesando desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y el tercer ensayo, que se llama Metamorfosis de la pubertad, muestra algo importante que tiene que ver con el hallazgo de objeto. El hallazgo de objeto es un concepto, una concepción psicológica, psicoanalítica, en donde la persona en la adolescencia logra hallar un objeto fuera de la vida endogámica. Es decir, en la adolescencia, el adolescente tiene una salida exogámica, o sea, tiene fuera de la familia el encuentro con otros sexos, y que ese hallazgo de objeto, que es el encuentro con otros sexos, es lo que va a permitir la meta de la sexualidad, que es el sostenimiento de la especie, que es algo que Clara recién decía. ¿Qué quiere decir Freud con esto? De que esa inmensa mayoría heterosexual que está ahí escrita, forma parte justamente de lo que va a sostener y mantener la especie a partir del hallazgo de objeto de orden heterosexual, que necesariamente va a permitir la procreación. O sea que el objetivo de la libido, de la energía sexual, es la procreación. Y lo planteo de este modo, porque Sigmund Freud, de alguna manera, es como el baluarte de lo que tiene que ver con la diversidad sexual y todas las orientaciones vinculadas a las elecciones sexuales, que es un tema que sin duda lo vamos a profundizar en otra clase que no es esta. Pero sí quiero mencionar esto, de que después podemos debatir y hablar algunas cuestiones, pero lo importante es que el objetivo del hallazgo de objeto, que es algo que buscamos en la adolescencia, cuando buscamos una pareja, cuando buscamos relacionarnos con alguien, es justamente un encuentro natural para sostener la especie. ¿Está? Lo planteo como un hecho trascendente desde lo científico, psicológico, para poder comprender algo que también lo venimos pensando desde la biología en este caso. Bien, bien, bien. Gracias, Alberto. Estaba justamente pensando en lo que decías vos y realmente cuando vamos diferenciando los términos, qué importante es poder ir comprendiendo desde el sentido más amplio todo lo que implica tener conciencia de lo importante que es que entendamos que nosotros somos conscientes de nuestro propio sexo y somos conscientes de todo lo que eso implica en el desarrollo de nuestra personalidad. Así que me parece muy bueno el aporte. No sé si hay alguna duda hasta acá. Eso iba a decir, si hay alguna pregunta, alguna consideración, algo que les hace ruido, algo que no cierra, por ahí para consultar. Perdón, a propósito puse las dos palabras juntas acá porque se suelen confundir y no son lo mismo. ¿Sí? Parece que va genial hasta acá. Vamos a seguir avanzando entonces. Dale. Después si quieren volver, los chicos pueden volver hacia los temas a partir de las dudas que tienen. Vamos a la otra palabrita que ya un poquito la estuvimos charlando, que tiene que ver con la genitalidad. Cuando hablamos de la genitalidad estamos hablando de un aspecto de la sexualidad, no lo es todo, pero generalmente por ahí se suele escuchar en ámbitos que la sexualidad es la genitalidad meramente, y en realidad no. ¿Sí? Solamente hablamos de un aspecto simplemente. Y va a tener que ver con la propagación de la especie, va a tener que ver con el placer, porque obviamente va a tener que ver con los órganos de reproducción, ¿sí? Con el uso de estos órganos y las sensaciones que se producen a partir de esto, ¿no? El dinamismo físico, la práctica del acto genital, y por ahí siempre suele salir la duda, por eso acá lo puse, ¿no? La práctica del acto genital no es una necesidad que el organismo exija. Porque se suele escuchar de que básicamente si no se practican relaciones genitales, el organismo puede llegar a hablar. Vos sabrás mejor que yo si esta premisa es del todo cierta, pero se habla de que no es una necesidad básica como respirar, como comer, como dormir, ¿no? No es Sí. que la persona se muere sin No, acceder a ver, sacerdote del muerto.
¿Cómo? Y las monjas también. Si no, los sacerdotes y las monjas estarían muertos. Si Me ellos tienen parece el que voto esto, celibato, ¿no? exacto, ¿no? La castidad y el celibato, ¿no? Que es un don, una gracia. Está bueno pensarlo de esta manera, está bien que lo deje. ¿Quién planteó eso? Permiso, que no lo José, estoy viendo. José. José, qué importante poder hacer mención de personas tan significativas e importantes para la sociedad, ¿no? Que de alguna manera u otra, esta gracia o este don que es poder entregar su vida al celibato, ¿no? Y a la castidad, forma parte de una entrega y una renuncia importante, ¿sí? Porque hay algo un poco más amplio y más grande que tiene que ver con un llamado al servicio. Y en ese llamado al servicio también hay una renuncia en este caso a, a, a lo sensible, ¿no? El acto genital o las actividades de orden genital tienen que ver con una instancia de descarga, y valga esta palabra específica, es un acto de descarga. Y como es un acto de descarga, es un momento en donde hay como cierta pulsión de muerte y de vida, ¿no? Eros y tánatos, dice Freud también, ¿no? Otra vez lo cito, porque esa pulsión de vida y de muerte, de alguna manera, tiene que ser canalizada por algún lugar, ¿no? Y la descarga es algo también propio de la naturaleza, pero de la naturaleza del orden animal, ¿no? O sea, el animal descarga sin capacidad de discernimiento. Y el ser humano, de alguna manera u otra, tenemos la posibilidad de discernir a partir del deseo, ¿no? En este sentido, yo creo que acá hay una cuestión de decisión respecto a lo que quiere el sujeto hacer con su vida en relación a la actividad genital. Porque la decisión puede llevar a una persona a vivir sin ningún tipo de inconvenientes o llevar adelante algún tipo de actividad un poco más en el orden de la grandeza, en el sentido de una entrega mucho más grande, ¿no? Y es algo que necesariamente lo hace quien lo siente y tiene como una experiencia íntima de encuentro con el Señor que es una experiencia difícil de explicar en tanto no se viva. Pero lo cierto es que, como lo dijo José, hay personas que pueden llevar adelante distintas actividades sin la necesidad de la actividad genital, por lo cual se puede ver de que no es una necesidad netamente fisiológica, más allá de que se pueda confundir como tal. ¿Por qué? Porque es una necesidad a partir de una descarga. O sea, el organismo necesita descargar. El punto es hacia dónde va a canalizar esa energía sexual el ser humano. Yo pregunto, en relación a esto, que está buenísimo, digamos, que podamos ir aclarando todos estos conceptos, y dejo la pregunta abierta si alguno se anima a ayudarme a aclarar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se confunde el concepto de sexualidad, que de ahí partimos, ¿sí? De ahí partió la profe, ¿no? La semana pasada y hoy también, ¿no? La sexualidad como un aspecto esencial de la persona, con este término, con este concepto de genitalidad. Es decir, ¿está ocurriendo eso? ¿Sucede a menudo? ¿Qué percibimos en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación, publicidades, propaganda? ¿No les parece que en cierto punto se mezclan de manera intencionada, creo yo, ¿no? Digamos, la sexualidad o la genitalidad como sinónimo de sexualidad? Digamos, ¿cuál es la consecuencia de esto? Si les parece que esto es así, digamos. No sé qué opinan ustedes. No sé si comprenden la consulta o la pregunta. No sé si me expliqué bien. ¿Se percibe como una mezcla entre los dos conceptos? Sexualidad y genitalidad. A ver, ¿quién tira algo? La profe nos enseñó varios tipos de sexualidad, ¿no? Y quizás los medios lo que publicitan es la sexualidad, pero desde la genitalidad. Y es como que simplemente expresan esa parte de la sexualidad.
Bien, la profe mostró Y distintos momentos del sexo en realidad, no distintos tipos de sexualidad. ¿Es así lo que claro, quisiste decir? eso es. Sí. Que quizás tampoco abordan tanto los otros tipos. Miren, Profe, yo creo que sí se sí, Y confunde la también, sexualidad, se confunden los dos términos en el sentido que siempre veo en las noticias que hay madres solteras o niñas que quedan embarazadas y también se confunden los géneros, o sea, hay gente que nada, que de un día para el otro se levanta y cree un tipo grande que se cree niño y hace cosas y intenta defenderse y independientemente de que rompa los derechos de la persona, también rompe el derecho a la especie porque si dos personas son lesbianas, por ejemplo, no se podrían reproducirse. Como que se abre ahí un paréntesis, una puerta que sí, bueno, ¿a dónde vamos si esto sigue así? ¿Y qué hacemos si esto así nomás? Pasa bien. que hay, perdón, si ustedes por ahí se salen un poco de la realidad y la miran de afuera, está ocurriendo que de pronto tenemos que salir a explicar cosas que para nosotros, el común de la gente, por así decirlo, no necesitaba que nos expliquen cosas fundamentales, como por ejemplo decir que la especie humana eh, tiene una condición sexuada. Cuando se ponen en dudas ciertas verdades, o ciertas verdades de índole natural, como es en este caso, y se pone en tela de juicio, llega un momento que cuando la mayoría dice que el verde es rojo, la gente cree que el verde es rojo, ¿no? Y para no quedar en ridículo, dice, sí, el verde es rojo, cuando están viendo evidentemente que el verde es verde, ¿no? Por decir colores, nada más, no quiero politizar ni con los colores, ¿no? Porque ahora hay que tener cuidado con los colores, pero se me ocurrieron esos dos. De pronto, si yo les digo, chicos, ustedes están viendo acá, no sé, que esto es un color, ustedes me van a decir todos acá que es rojo. Yo les digo, no, es verde. Me van a decir, profe, es rojo, pero es verde. Y va a llegar un momento que la presión es tal que ustedes me van a decir, profe, es verde, ¿no? Entonces, si hay una corriente o una serie de conjuntos de afirmaciones que dicen que la especie no está determinada sexualmente, ¿no? Por intereses que escapan a nosotros, que se mueven en esferas totalmente inmensas que manejan el mundo, resulta que si esas esferas dicen que la especie humana no responde a una condición sexual varón-mujer, va a llegar un momento que todo el mundo va a decir, la verdad que nos mintieron toda la vida, porque resulta que no estamos condicionados sexualmente desde la concepción. Entonces, Esto está buenísimo porque nosotros consideramos, chicos, que uno de los objetivos de este taller es que nosotros podamos aprender a pensar, ¿sí?, lo que nos llega, ¿sí?, aprender a pensar cómo trabajamos, cómo desarrollamos nuestro servicio, ¿sí?, fundamentalmente ustedes que trabajan en la actividad física, ¿sí?, es decir, aprender a pensar y a preguntarnos el por qué suceden estas cosas, y que no nos traguemos de alguna manera, digamos, teorías o ideologías que nos llegan, modas, tendencias, ¿sí?, que nos llegan sin siquiera preguntarse por qué esto, ¿sí? Todo tiene una intención. Entonces creo que, ¿por qué hacemos un paréntesis acá con estas preguntas? Porque es fundamental estos conceptos que los podamos tener bien en claro, ¿sí?, que son la base, estos conceptos de todo el taller, ¿sí?, que podamos tener presente y saber de que para poder hablar de sexualidad, ¿sí?, desde cualquier punto de vista, tenemos que tener un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido nos va a dar claramente la razón, el pensar qué somos, ¿sí?, qué somos como persona, ¿sí?, qué es lo que esencialmente somos, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos. Me parece fundamental que los puedan ir remarcando, resaltando, anotando, y las dudas que van surgiendo, lo mismo, ¿sí? Bueno, no sé, seguimos con más conceptos. Bien, bien. Leo lo que escribió Karen porque lo escribió allí y para no pasar por alto. Karen dice, ¿es así, profe?
pero a mi parecer cada vez hay más información y se comienzan a diferenciar comparado con las generaciones anteriores. No sé si Karen quiere agregar algo. Dando un ejemplo, como está diciendo la profe, sobre los conceptos básicos, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los colores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno dice, este es rojo, y en vez de analizar por qué es rojo o cómo se consigue el color rojo, de dónde viene el rojo, uno empieza a ver las tonalidades de verde que hay. Entonces la publicidad se dice, este verde, este color, este verde, este tono, y hay muchísimos colores de verde que te dicen que al final te sacan de lo que era rojo. Algo así lo quiso decir la profe. Sí, ahí estaba mientras lo decías, quería buscar un ejemplo muy puntual de esto, de cómo a veces nosotros por pertenecer a ciertos grupos afirmamos algo que no es verdad, no está comprobado científicamente. Por ejemplo, científicamente me refiero a argumentos sólidos, ¿no? A cosas que han puesto, que se han establecido como por lo menos verificables. Y hay un ejemplo, lo quería ver si lo podía encontrar mientras estabas hablando. Y habla en una clase, un alumno que habla de un cuaderno, y todos los compañeros le dicen que es de tal color, y él, para no quedar mal, dice del color que todo el mundo dice, cuando en realidad es evidente que era de otro color. Por eso yo venía con el ejemplo. A lo que voy es que cuando las cosas son esencialmente de una manera... Es una clase de filosofía, una clase de filosofía, no sé si vieron el video. Bueno, Donde si lo encontramos ahí es cortito, pero... el profe habla con todo el curso y le dice, el próximo que llegue tarde, digamos, yo voy a hacer la pregunta de qué color es este cuaderno y todos van a responder verde, ponerse algo así, ¿no? Cuando en realidad el cuaderno es rojo. Y bueno, y llega uno tarde, ¿no? Y pregunta, ¿de qué color es este? Y dice verde, y le pregunta al alumno, ¿de qué color es? Rojo, dice, todos dicen verde, digamos, ¿no? Entonces él después termina diciendo que es verde, digamos. Algo así, está muy bueno, si lo encontramos después lo miramos. Lo grafica tan bien porque ahí a mí me exagera porque, a ver, la especie humana es sexuada varón-mujer. Yo saco una célula de cualquier parte del cuerpo y es sexuada. La persona muere, le hago una autopsia y esa persona, por más que haya dicho en vida que era un delfín, que fue cualquier cosa menos varón o mujer, era una persona sexuada, era varón o mujer. Entonces, podemos discutir y podemos debatir, podemos hablar de la infinidad de géneros que hoy día se hablan, de las montones de autopercepciones, pero la verdad natural, la verdad verdadera, es que la especie humana es sexuada varón-mujer. Lamentablemente, chicos, es así. Lamentablemente digo porque... Gracias a Dios. Sí, lamentablemente digo porque suele generarse la discusión cuando empiezan a levantar la mano y bueno, ¿y qué pasa con las personas homosexuales? ¿Qué pasa con las personas que se autoperciben trenes? Porque hay casos así, personas que se autoperciben, podemos hablar toda la tarde de eso, pero no podemos negar la naturaleza de la persona, no la podemos negar, o sea, es así, no es un capricho de nadie, es así. Así que bueno, quería por ahí ser muy en eso, pero es porque justamente hay toda una corriente que está negando la naturaleza sexual del hombre. Y cuando uno niega la naturaleza, llega un momento que nos vamos a chocar contra el paredón, contra el piso, como les decía yo, porque es un límite. La naturaleza tiene un límite. Y nosotros como seres vivos, sexuados, tenemos un límite, y el límite es el sexo biológico. Nos limita como personas sexuadas. No, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Así que voy a seguir avanzando porque si no el tiempo sigue corriendo. Bueno, lo que estábamos por ahí adelantando un poquito es esto del género, ¿no? Va a ser tema de otras... Ya vamos a llegar a esa clase, ya vamos a llegar a esa. Clase, cuando vamos a poder charlar un poquito más de toda esta palabrita que llegó para quedarse un poco de ruido. Y vamos a hablar un poquito de esto de la parte de los aspectos socioculturales de este sujeto sexuado inmerso en una sociedad, ¿no? Estos factores sociales, culturales, los términos que se maneja hoy en día, esto de qué pasó con el patriarcado, el matriarcado, hay términos que empezaron a surgir a partir de todo este conjunto de ideas que tienen que ver con lo que se entiende como género hoy día, que no es lo mismo como se entendía quizás hace unos años antes. O sea, es importante analizar el punto de que hay ciertas palabras que todos entendemos como tales, ¿no?
como yo les decía recién con lo del ejemplo del color, o si yo les muestro, no sé, esto que tengo en la mano, todos me van a decir que es una virome. Pero suelen haber personas que conforman una corriente de pensamiento que van a decir que esto no es una virome, que es cualquier otra cosa. Y lo van a afirmar como una realidad. Y hay personas que se van a subir a esa idea. Algo así pasa cuando se instala una ideología, ¿no? Se instalan un conjunto de ideas que niegan una realidad y hacen o crean una realidad paralela, ¿sí? Entonces van a empezar y se empiezan a crear como conjuntos de personas que creemos que esto es una virome, porque es una virome, lo estamos viendo, y conjuntos de personas que van a decir que esto no es una virome, que es cualquier otra cosa, X, ¿no? Vacían de contenido ciertos conceptos que para el común de la gente tenían un sentido, ¿no? Y lo afirman con tanta fuerza que es capaz de convencer a las personas de eso. Y hay que tener muchísimo cuidado y tener las antenas abiertas y ver toda la realidad. Y no quedarse, como decía Luciano, con una idea, sino contrastarla, y contrastarla con argumentos sólidos. Sino subirse a cualquier conjunto de ideas porque sí, por moda, porque si no, ¿qué me van a decir? Mantener esa autenticidad de pensamiento y decir, no, a ver, ¿qué me están ofreciendo? ¿Qué me están mostrando? ¿Sí? Y poder hacer ese juicio crítico de ver qué me están queriendo vender, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos. Yo estoy moviendo, ustedes no sé si estaban viendo lo que yo estaba moviendo. Lo había puesto en pausa. Bueno. Ahí está en género. Ahora se movió a sexualidad. Bien. Ya habíamos hablado de sexualidad, simplemente la volví a colocar acá. Estamos hablando, ya habíamos dicho todo de las dimensiones de la persona, va a empapar todas las dimensiones de la persona, realidad dinámica, ya lo conversamos. Se va desarrollando durante toda la vida, no se construye, no es que yo hoy soy una cosa, mañana soy otra. Hasta ahí me parece que veníamos bien. Y como para ir cerrando y poder marcar un poquito, perdón, esto de la importancia de los aportes de varios sexos, de seguir afirmando que siempre la equidad y el equilibrio entre los dos sexos es importante, no ir hacia un extremo ni hacia el otro, sino apuntar hacia complementariedad tan valiosa. Les voy a mostrar un videíto como para que lo discutamos un ratito, a ver, cuando hablamos en términos de lo valiosos que son los sexos, ¿sí? Que seamos, lo valioso es de decir que somos diferentes sexualmente. A ver, lo voy a poner así, se entiende lo que quiero decir. Por ahí ya lo vieron, pero es bastante simpático. No, no sé, depende.
Bueno, estoy atenta a ver a qué les pareció. Lo que quiero aclarar con el video es que podemos totalmente estar de acuerdo como no, es simplemente para soltar ahí a ver qué piensan. Que soy re femenino. Hay un montón de cosas que... O sea, que quizás la sociedad dice que el hombre debe ser así, la mujer debe ser así, pero... No, hay un montón de cosas que tenemos en común. Coincido, José. Seguir pensando más. Coincido. A ver las chicas, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Se fueron las chicas, parece. A mí también, profe, no concuerdo mucho con eso. ¿No? No. ¿Por qué, Karen? ¿Qué pasó? ¿En qué no Y coincidís? porque hay cosas que por ahí nosotras no hacemos y ellos sí, o así. O sea, no es muy específico, digamos. El video está justamente hecho a propósito para que podamos decir que hay cosas que por ahí nos han mostrado de que eran de determinada forma, y resulta que no tiene que ver simplemente porque no hacemos eso, somos más o menos entre ambos sexos, ¿no? Pero no estoy diciendo simplemente ahora una cuestión de estereotipar nada, sino decir qué valioso es cuando ambos sexos pueden ser colaborativos y pueden, más allá de ciertas características que por ahí sí es como más marcado en los varones y sí es más marcado en las mujeres, algunas características. Pero hay otras que realmente no tienen que ver con una cuestión de ser varones o mujeres, sino apuntar a que ambos sexos puedan colaborar, ¿no? Entonces siempre propongo este video para decir, o para apuntar a qué valioso es cuando podemos ver en el otro diferente a mí, y qué otra cosa también puedo aprender yo del otro distinto de mí, ¿no? Y sí entender de que hay diferencias físicas, sí, hay diferencias físicas, pero hay otras diferencias que más bien, en vez de ser limitaciones o cuestiones como que lleven a no
a no convivir con el otro sexo, sino al contrario. Qué bueno sería poder ser compañeros, ¿no? En la diferencia, entenderlo desde este Sí. punto de vista, ¿no? En la diferencia está la riqueza, digamos, ¿no? Y no en la diferencia está, digamos, la pobreza, decir, uy, como no hago esto, como no tengo aquello, entonces soy inferior, sino más bien poder encontrar la riqueza de lo que me hace diferente del otro, digamos, para poder complementar, ¿no? Y acá aparece este concepto fundamental que, digamos, me parece válido mencionarlo, la complementariedad entre el hombre y la mujer, ¿sí? Ser complementarios no significa solamente de que la mujer haga lo que yo no hago, ¿sí? Ser complementarios tiene que ver más bien con poder enriquecer lo que soy, digamos, y poder enriquecer a la otra persona con lo que yo puedo aportarle, ¿sí? Con lo que yo puedo entregarle, ¿sí? Recuerdo el año pasado, estábamos en una clase, en secundaria, una clase a nivel secundario, ¿no? Y le digo a los chicos, ¿vieron esa frase famosa que te suelen decir así para endulzarte los oídos? Esa frase, me siento tan bien cuando estoy con vos, soy tan yo cuando estoy con vos. ¿Nunca te dijeron eso? Alto chamullo. ¿Sí? Y es más, súper egoísta, me completás, ¿viste? Esa frase así, me completás. Súper egoísta, digamos, porque ¿en qué está pensando la persona? En lo que tenés vos que puedo utilizar yo, digamos, ¿no? Tremendo. La complementariedad tiene que ver con reconocer nuestras diferencias y en base a lo que yo tengo de diferente, poder enriquecer, brindarme para el otro, ¿no? Esa es la verdadera complementariedad entre el hombre y la mujer, ¿no? Pensar en esto de cómo le facilito yo al otro el hecho de que la otra persona me quiera, ¿le facilito que me quiera o le hago la vida imposible? O sea, y eso siempre lleva a lo que siempre por ahí suelo apuntar, al autoconocimiento. O sea, soy súper insistente en eso. ¿Cuánto tenemos por aprender de nosotros mismos y de crecer o sea, referido a nosotros mismos para poder salir al encuentro del otro? O sea, no pensar qué es lo que el otro me va a brindar simplemente, sino qué yo le voy a ofrecer, como dice Luciano, ¿no? Esto Quiero mío vale, creer sí, eso. esto vale para todas para todas las relaciones humanas, ¿sí? No solamente la relación de pareja o en el matrimonio, en el noviazgo, digamos, no solamente, sino también en la relación de amistad, digamos, en la relación de familiar, filial, ¿no? ¿Qué tengo que puedo brindar al otro, digamos, para enriquecer lo que es el otro, digamos, ¿no? Esta mirada es totalmente contraria a una mirada utilitarista o individualista, ¿no? De la persona. Es decir, bueno, una mirada individualista o utilitarista sería, bueno, ¿qué tiene el otro que me puede enriquecer a mí? ¿No? Es como un parámetro también para ver cómo estamos en nuestras relaciones humanas, ¿no? Esta frase. Así que no se coman el chamullo, no se coman el chamullo cuando te dicen, ¿viste? Me completás, ¿viste? ¿Y cómo le echamos ahora, profe? ¿Algún ¿Eh? ejemplo? No sé, arreglate el día como puedas, qué sé yo. Inventate otra. Tenía pensado esa. Tu ruta es mi ruta. Dice, ¿no? Es buena esa. El romanticismo y la conquista en pleno siglo XXI. La verdad Sí. que es todo un tema de conversación, como antes, a ver, yo tengo 28 años y en mi época, y ni soy tan vieja, era ser amigos primero. Y el amigo era amigos, sentarnos a tomar un mate, un té, un helado, y era conversar, conocerse, y no sabíamos si después sí o sí iba a llevar a otra cosa. Si te pedía arreglo o no te Hoy pedía día arreglo. hoy día uno no puede decir mate casualmente y cualquier otra cosa. O sea, ¿qué pasó con eso de la charla inocente? Aunque ahora nadie es inocente, o sea, ¿cómo es la conquista y el poder conocer a la otra persona que no implique otros ámbitos, ¿no? O sea, realmente me suena, me queda picando esa parte
de cómo hoy día las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, se van dando y cómo también todo se fue tergiversando con la aparición del teléfono, de las redes sociales, de la sistematización digital de la relación humana, ¿no? Yo pienso que a pesar de todas estas situaciones que giran en torno a lo sensorial, a lo sexual vinculado a lo sensorial, es decir, a la búsqueda del placer por el placer, que es algo que está como predominante en estos tiempos y digamos que a partir de todas las dimensiones también, ¿no? Un modelo sociocultural que favorece bastante la cosificación, yo no diría de la mujer, sino de la persona en sí, o sea, tanto hombre como mujer. Y a partir de eso también pensar las edades, porque entender un poco la sensibilidad desde las cuestiones erógenas, eróticas, sexuales, genitales, vemos cómo hay todo una postergación de finalización de lo que es la instancia adolescente, el periodo de la adolescencia, pero también un adelanto. Entonces la adolescencia se prolonga, ¿no? Se adelanta y se retrasa, se adelanta, o sea, empieza antes y termina más tarde también. Y todo por una cuestión que gira en torno al deseo y al placer. Entonces, uno puede pensar de que las relaciones humanas, afectivas, pueden tener una connotación sexual a partir de un objetivo en común que puedan tener las personas. El punto es que para que una relación pueda perdurar con sinceridad, tiene que haber un proyecto común. Para que una institución funcione, o sea, una facultad, por ejemplo, en Montoya, tiene que haber un proyecto, tiene que haber un norte, hacia algún lugar tenés que ir. Para que una empresa funcione, tiene que haber un proyecto, tienen que haber objetivos, una misión a mediano plazo, a largo plazo. Estoy hablando de instituciones. Y cuando hablo del matrimonio, que es una institución muy importante, o sea, la familia en sí, o sea, la pareja, creo que es ahí donde muchas veces están las dificultades en las relaciones humanas, porque muchas veces no hay proyecto. Y el objetivo primordial de toda institución es que tenga un proyecto. No importa que sea a corto plazo o a mediano plazo, pero tiene que haber algo en común. Y eso que hay en común tiene que ver con un compromiso. Y el compromiso significa una promesa entre las partes, ¿no? Yo te prometo, sin decir te prometo, que quiero estar con vos y quiero llegar a aquel lugar. Y del otro lado pasa lo mismo, desde ese lugar de donación. Pero para eso tiene que haber algo mucho más trascendente al mero encuentro sensorial, sexual y corpóreo, sino que tiene que haber un compromiso a partir del deseo de estar con alguien, de perdurar. Y que creo es uno de los puntos que está como más en crisis y que debemos reflexionar simplemente, ¿no? Porque acá no se viene a imponer nada, sino que podamos pensar, ¿no? ¿Qué tantas ganas tengo de compartir con alguien lo que yo siento y de a su vez aprender desde el sentimiento del otro, ¿no? ¿Qué tantas ganas tengo de estar un rato más? Porque ese rato más implica también descubrirme a partir de lo que el otro me da que yo no tengo. Y que es justamente ese elemento que me complementa, ¿no? Y sí, es tal vez una mirada un tanto romántica pensar esto de, bueno, el deseo o amo aquello que a mí me falta, que lo encuentro en el otro. Pero lo cierto es que es importante poder seguir apostando a una relación en donde el otro me puede dar algo y yo también para constituirnos en un todo dual, pensando en un proyecto de vida un poco más grande que es la familia, ¿no? Que la familia no deja de ser la institución más importante de la sociedad. Bien, Alberto, me quedo pensando y me das pie a cerrar un poquito estos conceptos y esta idea de cómo ir entendiendo que la sexualidad es mucho más que pensar en términos de genitalidad, es mucho más. La educación sexual, quisiera decir, mejor dicho, es todo, o sea, es toda nuestra persona, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, nuestra interioridad, nuestra exterioridad,
y cómo cuesta hoy hablar de cosas que realmente tocan las fibras interiores. O sea, hoy nadie quiere salir de la jaulita, ¿no? Todos quieren hablar desde la jaulita para afuera, ¿no? Que nadie se meta dentro de mi jaulita porque salgo a la defensiva, ¿no? Y quiero cerrar con esto, voy a hacerlo lo más entendible posible. Dice, inmersos en una cultura que nos lleva al egocentrismo, que a la solidaridad, antes a la apariencia que la interioridad, las relaciones afectivas se diluyen en sensaciones circunstanciales sin proyecto relacional. La presencia física se ausenta sentimentalmente. Qué difícil esto de sentir pero no poder expresarlo. Qué difícil desgarrar al cuerpo del corazón, estar pero no estar. Erich Fromm se plantea si el amor es un arte o una sensación placentera fruto del azar. Frente a este interrogante, deduce que si es un arte, se requiere de conocimiento, esfuerzo, virtud. En cambio, afirma que la gente hoy en día cree en la segunda afirmación. El amor sería una sensación placentera fruto del azar con la que uno tropieza si tiene suerte. Resuelve la dicotomía proponiendo que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure del modo más activo desarrollar su personalidad total en forma de alcanzar una orientación productiva, y que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. En muchas ocasiones las frustraciones tienen que ver con que no se ama a personas concretas, sino a sujetos ideales, que solo existen en la imaginación. En la vida real, las personas tenemos defectos, virtudes, luces y sombras. Acostumbrados a mostrar solo las luces, a mostrarnos solos en ámbitos de la imagen, del cuerpo, renunciamos demasiado pronto cuando aparecen las sombras. Y la realidad es que todas las personas tenemos grietas y nos merecemos un amor que las abrace. Es preciso entonces descubrir que un mismo gesto puede ser una caricia o un roce. La diferencia, aunque sea desde afuera, es esencial. Y yo creo que esto lo habíamos mencionado la vez pasada. No es lo mismo la caricia que el roce. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, insistimos en este taller, tiene que ver con que trabajemos esta capacidad de amar, esta capacidad humana de ir hacia la plenitud en el amor, hacia la plenitud de un proyecto de vida, y entender que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y que vamos a ir reforzando en cada encuentro, amén de los contenidos teóricos, también esta parte trascendental del taller. O sea, que nos lleva a pensar en nosotros, en nuestro aspecto relacional, en nuestra situación de trabajo, cómo vamos a trabajar con las personas. Realmente esta materia tiene como esa parte sensible que no solamente instrucciones o información científica, sino que también estamos hablando de la parte interior, ¿no? De la parte que nos toca como personas humanas, que vamos hacia un proyecto, ¿no? Hacia un algo. Y Bien lo decía Alberto hace un ratito. Lo que nos enriquece, me parece, y tenemos que hablar de nuestra institución, a donde elegimos trabajar y tenemos la gracia de hacerlo, es que de alguna forma también esta hora y media que estamos pensando un tema tan importante como es la sexualidad y la educación, nos forma, esta institución nos forma de una manera integral, claramente. Va a haber una diferencia, y esa diferencia es el plus de valor que nosotros tenemos que ver. Y ese plus de valor se va a notar en el trato que vamos a tener con las personas que mañana serán clientes. En el caso de ustedes, personas a las que van a atender. Porque ese trato sensible, desde la comprensión del otro, es lo que nos enriquece como profesionales también. No vamos a ser unos meros técnicos o especialistas en actividades físicas, sino que vamos a ser especialistas que vamos a mirar a las personas, y eso me parece que es el plus de valor que nosotros lo tenemos que tomar, pudiendo de alguna forma reflexionar todos los temas que venimos presentando hasta acá. Muy bien, buenísimo. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna opinión? Alguien que nos diga, no, yo no estoy de acuerdo, dejen de hablar pavadas, qué sé yo, no sé, tiren algo, así como para agarrar una piña, qué sé yo, no sé. Tan lindas las clases, reflexivas, me gusta. Qué bueno, qué bueno. Gracias, José.
La verdad que entre los tres nos matamos pensando cómo ofrecer cada encuentro para que sea ameno, que no sea muy denso, que no sea muy aburrido. No nos pusimos a bailar, pero bueno, quién sabe la próxima. Podríamos hacerlo la próxima. No, hay que, Hoy no hicimos pausa activa. cada uno aporta su punto de vista, está genial. Me Bueno, parece que está la parte buena, ¿no? Todos aprendemos, ¿no? Aprendemos del otro, ¿no? De ustedes y de los colegas, ¿no? Que realmente esto es un enriquecimiento también para nosotros. La verdad que, por eso yo digo, ¿no? Siempre digo, hoy hablé de la institución, porque para mí ese plus de valor que nos da una institución de estas características es lo que nosotros vamos a capitalizar mañana. Se nota, chicos, se nota, porque no sos un profesor cualquiera, no serás un técnico en actividad física cualquiera, serás una persona que fuiste formada un poquitito más, ¿no? Y no desde la mera libertad o libertinaje, sino que podemos pensar las diferencias, para que finalmente tomemos decisiones, pero también podamos ayudar a aquellos que viven en ciertas inseguridades a partir de algo que ustedes lo van a tener ahí todo el tiempo, que es la complejidad del cuerpo, ¿no? Desde el que quiere verse un poco más esbelto y se equivoca introduciendo cualquier cosa a su cuerpo, como aquel que de repente tiene como una imagen muy desvalorizada de sí. Entonces yo creo que ese, insisto, plus es lo que nosotros tenemos que capitalizar, y lo pienso en términos de negocio inclusive, porque es lo que ofrece de alguna manera la profesión que uno va a emprender el día de mañana, o sea, ustedes. Bueno, Clara, ¿es todo tuyo el final de la clase? Me relajo acá. No, me quedé como colgada pensando varias cosas, pero la verdad que siempre uno disfruta de compartir con los alumnos y que sea no simplemente una exposición, sino esto de compartir ideas, de compartir qué piensan también, porque uno por ahí lo plantea de una forma y siempre es rico escuchar el planteamiento de la otra persona o de las otras personas y generar un diálogo, ¿no? Por ahí si estuviéramos en términos de presencialidad, sería con un mate de por medio y otras cosas más, o comiendo algo, porque yo siempre tengo hambre, pero compartiendo algo así con el mate, ¿no? Pero la verdad que saber que, o sea, insisto en agradecerles que estén otra vez ahí del otro lado y que podamos verlos, me parece que es valiosísimo. Así que nada, es darles nuevamente las gracias por la presencia y ver qué sale en el próximo encuentro. A ver Exactamente. Para nosotros sería agradecer grandioso. La presencia visual de todos ustedes. Eso. Sería grandioso para nosotros saber qué piensan Lucas, Elías, Mailén, Nahuel, Mayra, digamos que yo estoy seguro de que algo les va sonando, digamos, o les va resonando alguna frase, alguna palabra, algún concepto, y este espacio está bueno que nos animemos a decirlo, digamos, ¿no? Que nos animemos a decir, no, yo la verdad que no lo pienso así, o se me viene esto a la mente, y lo decimos y lo charlamos, y capaz que a lo mejor lo que ustedes consideran de que puede ser una pavada es algo importantísimo, digamos, ¿no? Para todos y para la materia, digamos, ¿no? Algo que a lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Sería algo fabuloso poder escuchar también la opinión y las consideraciones que ustedes tengan, porque para nosotros es muy valioso realmente eso. Y así que, bueno, les agradecemos la participación. Pensemos en lo que viene. La semana que viene estaba prevista, ¿se acuerdan ustedes? Una semana de capacitación para los docentes que se suspendió, por lo tanto la semana que viene tendremos actividades normalmente, ¿sí? Y la siguiente semana sí ya empezará el periodo de mesa de exámenes. Así que la semana que viene nos estaremos encontrando por este mismo canal a la misma hora, y en el aula virtual que ya iremos trabajando una propuesta de trabajo práctico para ir cerrando esta primera parte, ¿sí? Para ir cerrando esta primera parte, así que es lo que se viene. Estén atentos al aula virtual, anímenle a los compañeros que por ahí están allí, algunos que por ustedes ven que están medio flojos, están queriendo bajar los brazos, anímenle, che, entremos al aula virtual a la misma hora, qué sé yo, a las 3 de la madrugada, qué sé yo, la hora que ustedes quieran, ¿sí? Pero entren, fíjense, no se queden, digamos, para que no sea tan pesado a fin de año. ¿Dale? Ahí estaba contestándole, perdón, Luciano, a Mayra, que
comentó algo ahí en el chat. Sí. Dice, me parecen súper buenas las clases, hasta ahora entiendo muchas cosas que antes no podía fundamentar, aclaran muchas dudas y son excelentes al momento de explicar. Bueno, gracias, porque la verdad que a los tres que nos encanta por ahí payasear a veces en presencialidad, se nos complica con la pantalla, chicos, ¿qué les voy a decir? Así que realmente remarla en este ámbito fue para nosotros todo un desafío, así que cuando nos dicen que es amena la clase o el encuentro, realmente en lo particular a mí me pone súper contenta porque para mí es terrible la pantalla, detesto la pantalla, así que realmente le pongo mucha onda, digamos. Bueno, nos encontramos entonces en el aula virtual y la semana que viene, ¿les parece? Listo, profe, nos encontramos. Dale. Bueno, que Nos Dios les vemos. bendiga. Abrazo. Igualmente. Buena semana. Muchas gracias. Chao, buena semana a todos. Chao. Chao. Igualmente. Perdón.